A ver, situémonos. Finales del siglo XIX. España es la sombra de lo que fue. Un imperio que se agarra con uñas y dientes a sus últimas colonias. Pero está a punto de llegar un año, un solo año, que lo va a cambiar absolutamente todo. Vamos a ver qué pasó. Fijaos bien en esta imagen. Es el USS Maine, un acorazado de los Estados Unidos, ahí plantado en medio del puerto de La Habana. La Habana, que en ese momento era la capital de la Cuba española. Su presencia ya lo dice todo, ¿verdad? Es un símbolo de que algo gordo se está cociendo, de la tensión que se podía cortar con un cuchillo en el Caribe. Y aquí viene la pregunta del millón, la que da sentido a todo esto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que la explosión de un solo barco, por muy misteriosa que fuera, provocara el colapso de lo que quedaba de un imperio de siglos? Bueno, pues eso es exactamente lo que vamos a desentrañar. Para entender este lío tenemos que echar la vista un poquito atrás. A finales del XIX, del gigantesco imperio español apenas quedaban tres joyas: Cuba, Puerto Rico y al otro lado del mundo las Filipinas. Para los políticos de la época, los de la Restauración, aferrarse a ellas era una cuestión de puro orgullo nacional. Era, en el fondo, una forma de tapar la enorme debilidad que había dentro del país. Y el epicentro de toda la crisis, el punto caliente, era Cuba. La isla era una auténtica olla a presión a punto de estallar. Y ojo, que el deseo de independencia no fue cosa de un día para otro, ¿eh? Llevaba décadas cocinándose a fuego muy, muy lento. Y a ver, ¿por qué estaba la gente en Cuba tan harta? Pues por un cúmulo de cosas. Por un lado, un control político y administrativo desde España que era asfixiante. Por otro, una política económica que era un desastre para ellos. Se les obligaba a comprar productos españoles carísimos y para colmo no les dejaban vender sus productos estrella, el azúcar y el tabaco, a su vecino más lógico y rico, Estados Unidos. Y todo esto en una sociedad súper desigual donde la esclavitud todavía era una realidad. En medio de este polvorín aparece una figura clave, José Martí, el cerebro, el líder intelectual de la independencia. Y fijaos qué interesante esta cita suya. Él no quería una guerra de exterminio contra los españoles, para nada. Su idea era fundar una república nueva, libre, donde todos, cubanos y españoles, pudieran vivir en paz. Y la mecha, finalmente, prende en 1895 con el famoso Grito de Baire. Este es el pistoletazo de salida, la última y definitiva guerra por la independencia de Cuba. Con líderes como el propio Martí, Máximo Gómez o Antonio Maceo, la cosa va en serio. Ya no hay vuelta atrás. ¿Y qué hace España? Pues responder con mano dura, durísima. Envía al general Valeriano Weyler, apodado El Carnicero. Su estrategia fue la famosa reconcentración. ¿En qué consistía? Pues en sacar a los campesinos de sus casas a la fuerza y meterlos en poblados vigilados por el ejército para que no ayudaran a los rebeldes. El resultado fue terrible, una catástrofe humanitaria. Miles y miles de personas murieron de hambre y enfermedades. Y claro, la prensa de Estados Unidos se frotó las manos con esto para poner a la opinión pública en contra de España. Y con este panorama tan tenso, llegamos a la noche del 15 de febrero de 1898. El acorazado Maine, que en teoría estaba en La Habana en una visita de cortesía, salta por los aires. Una explosión gigantesca. Más de 250 marineros estadounidenses mueren en esa explosión. Es una auténtica barbaridad. De repente, lo que era un conflicto colonial entre España y Cuba se convierte en una crisis internacional de primerísimo nivel. Y claro, al día siguiente empieza el cruce de acusaciones. Estados Unidos dice que ha sido una mina submarina, que culpa de España. España, por su parte, se defiende diciendo que ha sido un accidente, una explosión en la carbonera del propio barco. Lo más curioso de todo es que hoy en día las investigaciones más serias, incluidas algunas estadounidenses, le dan la razón a España. Todo apunta a que fue un trágico y desgraciado accidente. Pero en ese momento la verdad daba un poco igual. La prensa sensacionalista de Estados Unidos, la llamada prensa amarilla de gente como Hearst o Pulitzer, vio su oportunidad. Lanzaron una campaña mediática brutal con un lema que se hizo famosísimo: «Recordad el Maine, al infierno con España». Era la excusa perfecta que el gobierno americano necesitaba para ir a la guerra. Y así empieza la guerra hispano-estadounidense, que, seamos sinceros, de guerra tuvo poco. Fue un enfrentamiento totalmente desigual. Por un lado, una potencia industrial que estaba despegando, como Estados Unidos, y por el otro, un viejo imperio en plena decadencia, con una armada de barcos de madera y un ejército mal equipado y peor dirigido. No había color. La guerra se decidió en el mar. Y fue un desastre, rapidísimo y humillante. Primero, en la batalla de Cavite, en Filipinas. La flota española del Pacífico fue literalmente borrada del mapa en unas pocas horas. Y poco después, en la batalla de Santiago de Cuba. La flota principal, al mando del almirante Cervera, intentó una huida suicida y fue destrozada barco a barco. En cuestión de meses, España se había quedado sin armada.
Ahora quiero que miremos con atención esta tabla. Las cifras de muertos son escalofriantes. Pero, ¿os habéis fijado en el detalle? ¿De qué morían realmente los soldados españoles que iban a luchar a Cuba y Filipinas? Pues aquí está el dato más demoledor, el que lo explica todo. Más de 53.000 soldados españoles murieron por enfermedades. Esto no habla de batallas heroicas, habla de abandono, de unas condiciones sanitarias penosas. El verdadero enemigo no fueron las balas americanas, no. Fueron la fiebre amarilla, la malaria. Las memorias que escribieron los soldados son terribles. Hablan de pasar hambre, de comer un rancho asqueroso al que llamaban sopa de tripa y gorgojo. Así que, resumiendo, sin barcos para defender las islas y con un ejército en tierra que se moría por las enfermedades, ¿qué opción le quedaba a España? Pues ninguna. Rendirse. Toca sentarse en una mesa en París y asumir la derrota. Y el Tratado de París de 1898 es el certificado de defunción del Imperio Español. España tiene que reconocer la independencia de Cuba, ceder Puerto Rico y Guam a Estados Unidos y vender las Filipinas por la ridícula cantidad de $20 millones. Se acabó. Fin de la historia. El shock en España es brutal. La gente no se lo puede creer. La derrota no es solo militar, es un trauma nacional, una crisis moral, intelectual. La humillación es tan grande que hace que todo el sistema político de la Restauración, ese paripé del turno de partidos entre conservadores y liberales, salte por los aires. Se destapa toda la corrupción, el caciquismo. Queda claro que el país era un gigante con pies de barro. Pero de este trauma tan gordo nace algo. Nace una reacción, un movimiento de intelectuales y políticos llamado regeneracionismo. Gente como Joaquín Costa, que básicamente hacen una autopsia de los problemas de España y dicen: señores, o cerramos con 7 llaves el sepulcro del Cid y modernizamos el país de arriba abajo, o estamos acabados. Y sus ideas van a marcar toda la política española del siglo XX. Y terminamos con una pregunta para reflexionar. ¿Fue el desastre del 98 solo un final? ¿El fin humillante de un imperio caduco? ¿O fue quizás el tortazo de realidad, el electroshock que España necesitaba para despertar de su sueño, mirarse por fin al espejo y empezar a construir un país de verdad, un país moderno? Ahí os dejo la pregunta.